Bueno, en primer lugar, muchas Cuando gracias quieras. a los asistentes y en segundo lugar también, Elena, muchas gracias sobre todo por la presentación y como os hemos comentado muchas veces, por darnos visibilidad a la hora de poder enseñar y transferir en qué estamos trabajando para que todo el sector se pueda nutrir de estos desarrollos. Bueno, la ponencia de hoy o el webinar va a estar centrado principalmente en las soluciones textiles que desde ITEX se están estudiando desde hace unos años para buscar la revalorización de las fibras de refuerzo que generalmente provienen de materiales compuestos. Todo esto con el objetivo de generar nuevos composites y, en el mejor de los casos, que tengan un alto valor añadido para poder ser utilizados otra vez por la industria. Este es un poco el orden del día. En primer lugar, vamos a hacer una muy breve presentación sobre quiénes somos ITEX y posteriormente ya vamos a entrar en la materia del webinar de hoy, hablando un poco para focalizar cuál es el objetivo de revalorizar estos composites, pues cuáles son sus principales problemas en la actualidad en cuanto a residuos y circularidad. Luego vamos a ver una pequeña pincelada de las tecnologías de reciclado que existen actualmente, sobre todo desde el punto de vista de ITEX, con el objetivo de poder reutilizar estas fibras una vez son recicladas. Y finalmente, en el punto 4 ya vamos a entrar realmente en el objetivo de este webinar, que es todas las tecnologías de revalorización de fibras de refuerzo que se han desarrollado en estos años. Y por último, para finalizar, pues vamos a ver algunos ejemplos y casos de éxito de proyectos que están vinculados con estos desarrollos y cuáles son un poco los próximos pasos y el futuro esperado de estas tecnologías. Bueno, ITEX. ¿Quiénes somos? ITEX no somos demasiado conocidos en el mundo de los composites, ya que principalmente nuestro foco está en la industria textil. ITEX es una asociación privada sin ánimo de lucro, centrada en la industria textil, que surgió en los años 80 y actualmente somos un centro de investigación e innovación que nos focalizamos en ofrecer servicios técnicos avanzados para toda la cadena de valor textil, bien sea de la indumentaria, del hábitat, de textiles técnicos o de sectores transversales como pueda ser perdón, y de sectores transversales como puedan ser los composites o incluso el sector de la cosmética y otros sectores transversales. Nuestro objetivo final es realizar actividades de investigación y desarrollo, sobre todo investigación aplicada, que sean transferibles a las empresas para dotarles de mayor capacidad industrial y de innovación. Actualmente estamos divididos en tres áreas: un área de laboratorios que se encarga de toda la parte de ensayos y de certificaciones, un área de I+D, que es a la cual pertenezco yo, en la cual se desarrollan proyectos de investigación aplicada con las empresas, y luego otro área de formación, o departamento de formación, en el cual se realizan formaciones a medida, principalmente para la industria textil. Actualmente contamos con alrededor de 1.500 empresas asociadas y formamos parte del Instituto Valenciano de la Competitividad y de la red tecnológica de institutos de la Comunidad Valenciana y de España. Un poco a grandes rasgos, nuestros números. Actualmente contamos con más de 30 laboratorios certificados. Somos una plantilla de cerca de 350 empleados, de los cuales somos 100 investigadores en el área de I+D, y llevamos a cabo alrededor de 250 proyectos de I+D. El volumen de ensayos de nuestro laboratorio está alrededor de los 600.000 ensayos, y aunque nuestra sede principal está en Alcoy, provincia de Alicante, estamos a medio camino entre Alicante y Valencia, contamos además con, creo que son 9 oficinas comerciales alrededor del mundo, que principalmente están en regiones que son principalmente de industria textil. En esta diapositiva os he puesto nuestra nueva sede, nuestro nuevo edificio, en el cual nos mudamos a principios de este año, a principios de enero, con el objetivo de, en los 30.000 metros cuadrados de nueva construcción, focalizar todos nuestros laboratorios de innovación y todas las plantas experimentales que durante años atrás hemos tenido repartidas por la ciudad. Y bueno, entrando un poco ya en la parte del webinar, ya os hemos contado un poco quiénes somos desde ITEX. Voy a hacer una pequeña introducción sobre los composites, los residuos y la circularidad. No vamos a entrar demasiado en detalle en este tema, ya que se ha comentado en otros webinars más especializados sobre sostenibilidad. Pero bueno, como todos lo sabemos, al final lo que son los materiales compuestos, los composites, destacan por prestaciones avanzadas, ser ultraligeros
y podríamos decir que son los materiales del futuro o de alto valor añadido que van a formar parte de nuestro día a día en un futuro muy próximo. Se pueden encontrar en grandes campos de aplicación, como puede ser la aeronáutica, la automoción en el caso de competición, aerogeneradores, sector marítimo y otros muchos, pero hoy en día ya los podemos encontrar en artículos más cotidianos, como pueden ser artículos deportivos, incluso en refuerzos de construcción y un sinfín de aplicaciones que van a crecer de forma exponencial en estos últimos años. No obstante, como vamos a ver a continuación, estos materiales, a pesar de su alto valor añadido y de sus ventajas, finalmente son muy complejos en cuanto a su reciclaje, ya en cuanto a su obtención y procesabilidad, generando residuos que son difícilmente reciclables y además la separación de sus componentes es bastante complicada. Por este motivo, aquí tenemos algunas imágenes de un problema que tenemos en la actualidad y que va a crecer en los próximos años, como todos los residuos de aeronaves, residuos de palas eólicas, y como veremos a continuación, cuando llegamos al final de su vida útil, realmente la complejidad es bastante alta en cuanto a su reciclado y principalmente la separación. Por este motivo, hay que poner un poco en duda cuál es su sostenibilidad, cuáles son sus tecnologías de reciclaje o cuáles son sus métodos de revalorización, con el objetivo de poder focalizar todos los esfuerzos del sector en fomentar una economía circular y evitar que en los próximos años este sea un problema en cuanto a reciclabilidad y gestión de los residuos. En cuanto a datos, en esta diapositiva podemos ver en la parte derecha de la pantalla un pequeño gráfico de cuál sería la tendencia de la producción de estos composites en un espacio temporal de unos 10 años, desde 2022 hasta el 2032. Como vemos, tiene un crecimiento bastante elevado y sostenido. Por lo tanto, cuando pensemos en el fin de vida de estos materiales, vamos a tener en cuenta también que la generación de residuos va a ser con crecimiento sostenido a lo largo de los años. Y centrándonos un poco en el origen de los residuos, estos residuos se pueden ocurrir o pueden proceder de diversas etapas. Por una parte, la etapa de preconsumo, ya que los procesos de fabricación de los materiales compuestos, debido a su complejidad y su tecnología, principalmente en el caso de los termostables, actualmente producen una media de mermas de producción de entre el 15 y el 40% del material que se utiliza. Y además, si a todo esto le sumamos los residuos asociados al fin de vida útil de estos artículos que ya están fabricados, pues tenemos algunos datos que hemos encontrado en prensa de los últimos meses, como que se espera que en España, que fue uno de los países pioneros en cuanto a la energía eólica, estos parques eólicos ya tienen entre 25 o 30 años de antigüedad. Y con el objetivo de renovarlos por parques eólicos más eficientes, se estima que de ahora al año 2030 en España se van a tener que reciclar más de 5.700 palas eólicas con su volumen y envergadura en cuanto a residuos de material compuesto. Y por otro lado, si nos focalizamos en la industria aeronáutica, ciertos estudios también están poniendo en valor y comentando a día de hoy que de aquí al año 2030 habrá que desmantelar entre 6.000 y 8.000 aviones solo en la Unión Europea, con un alto volumen de residuos de composites, como veremos en posteriores diapositivas. Todos estos datos al final dan lugar a que en Europa lleguemos a generar cerca de 300.000 toneladas de residuos anualmente y que van creciendo de forma significativa. Y aunque su predicción es bastante compleja, según algunos estudios y estimaciones de la Unión Europea, se puede demostrar que los residuos de fibra de carbono en los últimos 10 años se han multiplicado por 2 y en el caso de los residuos de fibra de vidrio, se estima que en los próximos años, debido principalmente a la renovación de estos parques eólicos, pueda llegar a crecer el doble en los próximos 10 años. Si además a este problema del volumen de los residuos le sumamos la problemática que tienen, y en cuanto a problemáticas me refiero pues, a lo que he comentado previamente. Realmente cuando estamos utilizando procesos de fabricación termostables, realmente existen unos altos porcentajes de desecho de merma o de merma durante su fabricación
ya que estos artículos, los termoestables, no son reprocesables de nuevo debido al carácter irreversible de estas resinas. Si a esto, además, le sumamos que estos composites, debido a sus aplicaciones técnicas, habitualmente están contaminados por elementos multimaterial. Como podemos ver ahora en la pantalla, tenemos la imagen de una pala eólica, que bueno, pues todos podemos pensar que principalmente está compuesta por fibra de vidrio y un recubrimiento de resina, principalmente de epoxi o de poliéster, pero realmente si analizamos con detalle una pala eólica, podemos encontrar multitud de materiales, como las espumas de poliuretano, madera de balsa, incluso todos los adhesivos o recubrimientos que se utilizan para proteger este material cuando está expuesto a las condiciones ambientales. Si a todo esto le sumamos la imposibilidad mecánica de poder separar lo que sería la matriz del refuerzo y la ausencia de una legislación específica para ello en este momento, el crecimiento exponencial de estos materiales y su gestión se va a convertir en un gran reto actual y a corto plazo. Otro ejemplo muy significativo de su crecimiento en el uso es en el caso de la aeronáutica. Como vemos en pantalla, este gráfico que está extraído de un estudio de Airbus, en los años 1970, el modelo de Airbus que más se vendía, el A300, apenas contaba con un 10% de materiales compuestos. No obstante, si nos vamos al año 2015-2017, con uno de los últimos modelos, el A350, ya vemos que llegamos a unos porcentajes en peso de material compuesto cercano al 50%. Por lo tanto, en cuestión de 15, 20 o 25 años, cuando estas aeronaves lleguen al final de su vida útil, vamos a tener el problema de reciclar. Además, si a todo esto le sumamos la inminente utilización y crecimiento exponencial de los composites en otros sectores bastante más masivos, como pueden ser el de la automoción, incluso el ferroviario, el deportivo y el de mobiliario, va a ser un problema bastante complejo el gestionar y el recuperar todos estos materiales compuestos. En tercer lugar, y sin entrar demasiado en detalle, ya que desde ITEX no es nuestro foco principal, voy a exponeros brevemente algunas de las tecnologías de reciclado de composites que existen en la actualidad y cuál sería su grado de implantación industrial, y un poco desde el punto de vista de ITEX, cuál sería nuestra mejor opción para poder revalorizar las fibras que veremos en el apartado 4. Actualmente, el reciclaje de los composites se puede llevar a cabo mediante principalmente tres tecnologías. Una de ellas, la más sencilla y la más instaurada, es el reciclaje mecánico. Perdón. En este reciclado mecánico, al final lo que conseguimos es realizar un triturado tanto de la matriz como del refuerzo, es decir, de todo el composite, y una vez lo hemos reciclado, lo que tenemos son pequeños aglomerados de partículas en los cuales es imposible separar la fibra de matriz. Esto en la actualidad se utiliza en gran medida, principalmente para aplicaciones como cargas de inyección, cargas en morteros, etc. Es decir, es una solución rentable, sencilla, pero con muy poco valor añadido. Posteriormente tenemos un segundo bloque de tecnologías de reciclado, que son realmente las más instauradas con mayor grado de desarrollo industrial, que son las de reciclado térmico. En el reciclado térmico, por un lado, tenemos la combustión, que no tiene demasiada incidencia a nivel industrial, ya que lo que estamos haciendo es realizar la combustión de la fibra de la matriz, y en este caso las fibras son difícilmente recuperables, y tenemos los procesos de pirólisis. Los procesos de pirólisis actualmente en Europa ya se cuenta con varias plantas industriales que tienen un gran volumen de producción, es decir, estamos en un grado de desarrollo tecnológico de entre 8 y de 9, y en este caso lo que podemos hacer es obtener, por una parte, las fibras de refuerzo ya recuperadas o limpias, que nos van a servir para poder realizar otros nuevos composites con las técnicas que vamos a ver a continuación. Un gran aspecto y una ventaja de este método de reciclaje es que en función de los trozos que se introduzcan en los reactores de pirólisis, se van a poder obtener distintas longitudes de fibra que nos van a permitir buscar diferentes aplicaciones para estos materiales. No obstante, al tratarse de un proceso térmico, es importante reseñar que no es apto para fibras orgánicas o fibras naturales como puedan ser las aramidas o las fibras naturales tipo yute, cáñamo, etc. Dentro de estos reciclados térmicos,
tenemos una modificación de la pirólisis más novedosa, que es la modificación de la pirólisis mediante lecho fluido o incluso mediante microondas, que actualmente tiene un grado de desarrollo industrial algo más bajo, de entre 6 y 7, pero como veremos en la siguiente diapositiva, la gran ventaja que tiene este método es que energéticamente es mucho más sostenible. Y en último lugar, tenemos la parte del reciclado químico, en el cual entre sus principales ventajas radica la posibilidad de separar, por un lado, la matriz o los derivados, que nos van a permitir obtener monómeros o precursores para obtener nuevamente productos petroquímicos, incluso resinas. Y luego tenemos, al igual que en el caso de la pirólisis, la posibilidad de obtener la fibra limpia con determinadas longitudes, lo que en este caso las tecnologías de reciclado químico, que principalmente son la solvólisis, su grado de instalación industrial es algo más pequeño que en el caso de la pirólisis. Y luego tenemos otras técnicas más novedosas que se encuentran a nivel de investigación aplicada, como la separación electroquímica o la depolimerización catalítica. Si vemos desde el punto de vista energético estas tecnologías de reciclado, podemos ver que en el caso del reciclado mecánico, de triturado, lo que es su consumo energético es realmente bajo, entre 0,1 y 4,8 megajulios por kilo de material. Y en cambio, si vemos los procesos más habituales, como sería la pirólisis tradicional o la solvólisis, vemos que sus energías de reciclado son realmente bastante más elevadas que en el caso del reciclado mecánico. Es decir, podemos oscilar entre los 20 y los 90 megajulios por kilo. Esta gráfica la he puesto aquí, o esta diapositiva, con el objetivo de demostrar realmente por qué creemos que principalmente la fibra de carbono es realmente viable su reciclado a nivel económico y a nivel sostenible. La producción de la fibra de carbono, como de todos es bien sabido, es un proceso bastante complejo que requiere una energía bastante elevada, es lo que se llama la energía embebida en el proceso de fabricación. Y en el caso de la fibra de carbono, está alrededor de los 183 o 286 megajulios por kilo. Esto va a depender un poco del origen, la procedencia y del fabricante. Y en cambio vemos que cuando vamos a reciclarlo, utilizando el peor de los casos, que sería una solvólisis con altas presiones y altas temperaturas, que alcanzaríamos los 91 megajulios, podemos ver que en este caso el coste energético de reciclar la fibra de carbono es realmente aproximadamente la mitad que el coste energético que tendríamos de producir. Por lo tanto, podemos afirmar que en el caso de la fibra de carbono, realmente su reciclado es una actividad obviamente sostenible y además tiene una rentabilidad económica bastante elevada, ya que los costes energéticos son la mitad. No obstante, cuando hablamos del vidrio, que realmente es una de las fibras de refuerzo más utilizadas en los composites en la actualidad, vemos que este coste energético de reciclar la fibra de vidrio realmente triplica o duplica en algunos casos lo que sería la energía embebida en su fabricación. Es decir, en este caso, el reciclado del vidrio, realmente es una actividad que no llega a ser, con los procesos que tenemos en la actualidad, viable económicamente, pero sí que es una actividad sostenible. Por lo tanto, su reciclado va a radicar en el grado de flexibilidad o no que tengan futuras legislaciones y en la conciencia ambiental de estos fabricantes. Por parte de ITES, como veremos a continuación, para los procesos de reciclado y de revalorización de fibras, actualmente estamos focalizados en la utilización de fibras de pirólisis, ya que estas fibras su grado de limpieza es bastante más elevado que en el caso de la solvólisis. Por ese motivo, hemos puesto aquí una pequeña diapositiva para explicar lo que sería el proceso de pirólisis, que como su propia palabra indica, viene de piro, que es quemar, y de lisis, que sería la rotura de las cadenas moleculares. Este proceso se realiza por acción térmica, es decir, se le aplican temperaturas de entre 300 y 900 grados centígrados en una atmósfera en ausencia de aire o de oxígeno. Y en el caso del concreto de las fibras de carbono, este proceso realmente es bastante ventajoso a nivel de reciclaje, ya que tras este proceso térmico y agresivo, las fibras de carbono apenas pierden entre un 5 y un 15% de sus propiedades mecánicas, que en el caso del vidrio, a no ser que ajustemos muy bien el proceso, suelen ser algo mayores. Como vemos en la diapositiva,
Los composites, esta parte de aquí, que están compuestos por una fase matriz y una fase de refuerzo, son sometidos a un primer proceso de pirólisis, temperaturas generalmente entre 500 y 600 grados, las temperaturas medias, en el cual se produce una pirolización de toda la fracción orgánica y se genera una fracción sólida carbonosa, que es el llamado char, junto a las fibras y el producto carbonizado de esta fase orgánica. Esta parte pirolizada posteriormente pasa de nuevo a otro reactor de pirólisis en el cual se va a llevar a cabo una reacción química de oxidación. Es decir, aquí lo que vamos a hacer es gasificar todo el residuo carbonoso del char que hemos comentado anteriormente y vamos a obtener dos fracciones. Por un lado, las fibras recicladas ya secas, con un aspecto como el que podemos ver en pantalla, y por el otro lado tenemos una fracción de volátiles que son condensados por diversos métodos para obtener dos fracciones diferentes provenientes de todas las moléculas orgánicas que hemos pirolizado. Por una parte tenemos una fracción de gases que se puede utilizar bien para su depuración, recuperación o incluso para la combustión o reintroducción de nuevo en el reactor. Y luego, por otro lado, se pueden obtener los famosos aceites de pirólisis, que al final no dejan de ser productos petroquímicos que cuando se purifican, en algunos casos pueden ser aptos para volver a utilizarlos como precursores o como monómeros. Bueno. Y bueno, en el apartado 4 vamos a entrar ya en detalle en lo que serían las tecnologías de revalorización de fibras de refuerzo, las cuales nos hemos centrado en estudiar e intentar trasladar a la industria por parte de ITEX. Y primero de nada, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción sobre qué serían las fibras de refuerzo. ¿Vale? Bueno, las fibras de refuerzo al final son aquellos materiales que principalmente están en formato de fibra, filamento o de hilado, que una vez embebidos en el material son aquellos que nos van a aportar la parte rígida y de resistencia de estos materiales compuestos. Principales fibras que podemos encontrar en los composites son el vidrio, que tiene aproximadamente un 75% del volumen de consumo mundial, seguido de las fibras de carbono con un volumen del 20%. Y luego tenemos un pequeño volumen residual, un 5%, en el cual podemos encontrar fibras diversas como las aramidas, las fibras naturales o incluso otro tipo de fibras inorgánicas como el basalto, el aluminio, el titanio y otros metales, y fibras orgánicas como los polietilenos de ultra alto peso molecular, dinemas, etc. Estas fibras, su principal peculiaridad es que tienen una alta resistencia y un alto módulo elástico con un diámetro extremadamente pequeño. En el caso de la fibra de vidrio y de carbono, estos diámetros oscilan entre las 5 y las 15 micras. Es la fase discontinua de estos materiales compuestos, es decir, es un elemento resistente y se incorporan al composite en forma de intermedio textil. Por eso el objetivo de ITEX de utilizar nuestro conocimiento en refuerzos textiles para poder revalorizar estas fibras. Estas fibras, como he comentado anteriormente, las podemos encontrar en lo que podemos denominar los intermedios textiles. Los intermedios textiles al final son aquellos productos textiles conformados por fibras de refuerzo, principalmente carbono o vidrio, que están ya preconformados en una forma determinada para ser aplicados en los composites. Por un lado tendríamos lo que son los hilos o los robbings, que principalmente se encuentran en forma de multifilamentos continuos. Luego tenemos el caso de las cintas o los tapes, que al final son hilos continuos dispuestos de forma paralela a lo largo de un producto unidireccional. Luego tenemos lo que serían las fibras dispuestas de forma aleatoria, es decir, con propiedades multidireccionales, como son los nonwovens, o también llamados match o tejidos. Y por último, tenemos las estructuras más complejas, que son las estructuras textiles tejidas. Es decir, podemos encontrar principalmente lo que serían los tejidos de calada, o bien tejidos más complejos como los tejidos de punto, los biaxiales o incluso los trenzados. Esta diapositiva de aquí se ha puesto con el objetivo de relacionar la nomenclatura habitual de las fibras de carbono, que son los denominados o los famosos CAS,
que hacen referencia al número de filamentos que contienen estos robins de multifilamento. Esto lo hemos puesto aquí con el objetivo de relacionarlo con una unidad textil que vamos a utilizar mucho en esta diapositiva, que son los TECs, ¿vale? Por ejemplo, un multifilamento de fibra de carbono de 1,5K, que quiere decir que vamos a tener 1500 hebras o filamentos de carbono. Cuando lo trasladamos al argot, a la nomenclatura textil, significa que este filamento tiene 100 TECs, es decir, que va a pesar 100 gramos una unidad de longitud de 1000 metros. Y así sería el equivalente para diversas longitudes. Esto lo hemos puesto porque cuando nosotros desarrollamos los filamentos de fibra reciclada, nuestro principal objetivo es buscar grosores o títulos que sean homólogos a los que podemos encontrar comercialmente, con el objetivo de compatibilizar estos filamentos continuos con los filamentos reciclados. Y bueno, un poco entrando en detalle de lo que serían las tecnologías de revalorización. Estas tecnologías de revalorización surgieron en ITEX hace aproximadamente 4 años, cuando nuestro principal objetivo era lanzar esta línea de investigación con el objetivo de revalorizar las fibras de refuerzo, centrándonos en todo nuestro conocimiento sobre las tecnologías textiles que se utilizan habitualmente para procesar fibras cortadas, que con ciertas similitudes y diferencias se parecen mucho a las fibras de refuerzo una vez realizamos procesos de reciclado. Para esta validación, lo que hicimos fue adquirir y modificar maquinaria textil tradicional, que vamos a ver a continuación, a escala piloto, pero siempre pensando en su posible escalabilidad industrial, con el objetivo de poder obtener diversos intermedios textiles, inicialmente los no tejidos, que era lo más sencillo, y en segundo lugar, ir un paso más allá, intentar convertir en estructuras lineales como hilos y tejidos estas fibras de refuerzos. En este caso, uno de los principales problemas que nos encontramos fue que las características intrínsecas de estas fibras, que ya hemos comentado previamente, como la alta fragilidad, la extremada finura, que son completamente lisas, es decir, no son fibras rizadas como las fibras textiles. Y adicionalmente, en el caso de la fibra de carbono, que presenta intrínsecamente conductividad eléctrica, nuestro principal problema y nuestro principal reto, por decirlo de alguna forma, fue ver cómo podíamos adaptar estas tecnologías para procesar unas fibras que realmente no son fibras tradicionalmente textiles. Esta diapositiva podemos ver un poco lo que sería el esquema general del proceso de revalorización de las fibras, que se va a ir detallando en las siguientes diapositivas. En primer lugar, hay que realizar un proceso de apertura, mezcla y preparación de la fibra. Y en este caso se pueden utilizar, o se deben utilizar realmente, dos tipologías de fibras. Por un lado, las fibras recicladas, en las cuales desde ITES nos hemos focalizado en la reutilización de la fibra de carbono, la fibra de vidrio y la fibra de aramida. Y en segundo lugar, para esta tecnología de carga que veremos a continuación, es necesario añadir una pequeña fracción de fibras termoplásticas, que bien pueden ser fibras comerciales, como las poliamidas, polipropilenos, PPS, etcétera, o incluso fibras multifilamento, fibras provenientes de multifilamentos que podemos obtener en nuestra planta experimental de mente spinning, con aditivos, variaciones en la viscosidad, la fusión, etcétera. Estas fibras se combinan en el proceso de apertura para llegar a lo que sería el proceso núcleo o el core de la revalorización, que sería el proceso de carga. Este proceso de carga lo veremos a continuación, pero su objetivo es alinear y paralelizar las fibras para permitirnos obtener dos tipos de intermedios textiles. Por un lado, los no tejidos o los non-wovens, y por otro lado, la parte que realmente tiene valor añadido, que sería la hilatura, mediante los precursores de hilatura, que son las cintas de carga, los procesos de hilatura propiamente dichos y el proceso de tejeduría, todo ello con el objetivo principal, en este caso, de obtener composites termoplásticos, ya que tenemos una fracción de fibra termoplástica, pero como veremos más adelante, también son aptos para ciertas aplicaciones termostales. También es importante reseñar que todas estas inversiones, estudio y trabajo, principalmente el que está focalizado entre la parte de la carga hasta la obtención del hilado, no del tejido,
Actualmente está protegido bajo una solicitud de patente creada por ITEX y que a continuación nos vamos a dar algunas pinceladas de cuáles son las principales modificaciones. Bueno, entrando en detalle ya en lo que serían los pasos de procesabilidad, el primer paso que tenemos es el proceso de apertura de las fibras. Esta etapa se realiza con una máquina denominada Picker Opener, que en su interior cuenta con unos cilindros, como los que estoy señalando en pantalla, que son cilindros con unas púas muy agresivas, similares a clavos, que tienen como principal objetivo abrir o apelmazar la fibra, que bien debido a su proceso de reciclaje o bien debido a su proceso de obtención en el caso de las fibras termoplásticas, están apelmazadas y es necesario individualizar en mayor medida en fibras individuales. Este proceso, de forma adicional, sirve para realizar lo que sería el mezclado con otras fibras de distinto tipo, fibras de distinta longitud o combinaciones de fibras termoplásticas en el caso que se requiera, y se trata de un proceso muy necesario y esencial para posteriores pasos como el cardado, ya que es necesario tener una buena dispersión y una buena homogeneidad en el proceso de cardado. Adicionalmente, en este paso en concreto de lo que sería la cadena de obtención de filamentos o de hilados con fibras de refuerzo recicladas, este es el paso clave para poder aplicar lo que serían los sizings o los enzimajes que nos permiten, por un lado, bien proteger las fibras de lo que son los procesos mecánicos que veremos a continuación, o bien incluso la aplicación de sizings que nos permitan mejorar la adhesión entre la fibra y la matriz en posteriores procesos de conformado con resinas termoplásticas o termostatas. Antes que nada, antes de ver realmente cómo realmente se revalorizan estas fibras con el proceso de carda, os he querido poner un pequeño fundamento textil de estos procesos que no son muy habituales en la industria de los composites. Y bueno, como podemos ver en pantalla, el proceso de carda es un equipo textil que está formado por varios cilindros que están recubiertos con unas púas generalmente metálicas que se llaman guarnición, que tiene como principal objetivo realizar el peinado de las fibras de forma que puedan extraerse por la parte final de la máquina de la forma más paralelizada, alineada posible y entrelazada. En el caso de las fibras de refuerzo, que es lo que utilizamos nosotros y la mayoría de procesos de recuperación de este tipo de fibras, se utilizan cardas de cilindros que, como vemos en pantalla, cuentan con un cilindro central y varios pares de cilindros llamados trabajadores y limpiadores, generalmente entre 3 y 4 pares de cilindros, en los cuales, mediante la combinación de sus velocidades y de los sentidos de giro, se produce la acción de cardado, que es lo que podemos ver en la diapositiva, en la parte de la pantalla que estoy marcando. ¿Vale? Las fibras se van despegando de lo que sería el cilindro central, van pasando por el cilindro trabajador y el limpiador, y en este paso lo que hacen es alinearse y paralelizarse para formar lo que sería la estructura textil. Os hemos puesto un vídeo aquí. En primer lugar, deciros que esto no es fibra de carbono, pero como no podemos enseñaros lo que sería la parte interior de la carga de carbono, hemos puesto este vídeo de aquí para que podáis ver un poco cuál sería el principio fundamental del carga. Vemos que van entrando lo que sería el manto o el velo de fibras, y estas fibras van avanzando alrededor de los rodillos o cilindros para finalmente converger en la zona donde está el puntero, es decir, hay un velo que va a converger en un precursor de hilado, que es la cinta de carga que vemos que se está enrollando en este equipo de aquí. En el caso del concreto del carbono, bueno, del carbono de las fibras de refuerzo, las principales diferencias respecto al proceso tradicional y que son las que se encuentran protegidas en la patente de ITEX, principalmente se han desarrollado en base a la búsqueda de nuevas guarniciones en cuanto a la combinación de ángulos de ataque y las geometrías de estos elementos. Por otro lado, también ha sido muy importante el sistema del control y la definición de lo que son los ratios y las diferencias de velocidades entre estos cilindros, así como el diseño y el desarrollo óptimos de un sistema de alimentación de estas fibras que no son las habituales y de la extracción de lo que hemos visto que es el precursor de hilatura, que es la cinta de carda,
que como podemos ver en el vídeo, en este caso sí que es una cinta de fibra de carbono. Debido a que estas fibras son bastante más lisas y más rígidas que las fibras tradicionales textiles, su cohesión y su uniformidad es bastante más compleja y más difícil manipulable que en el caso de los textiles. Y en la parte superior podemos ver lo que sería la extracción de un velo o un no tejido de fibra de vidrio, que como se puede ver tiene pequeñas irregularidades o trozos de rotura debido a esta problemática de las fibras. Aquí realmente los principales retos o escollos que nos encontramos ha sido pues, el maximizar la cantidad de fibra de refuerzo en la mezcla, ya que como he comentado previamente, para que se produzca el arrastre o el cardado, en la actualidad estamos limitados a tener que utilizar una pequeña fracción de fibra termoplástica. Y otro de los principales escollos que encontramos fue la disminución o la rotura de estas fibras debido a que se trata de un proceso muy mecánico. Para ello, la combinación de estos vatios de velocidades y de estas distancias y forma de los cilindros, lo que nos ha permitido en la actualidad es disminuir en gran medida la generación de polvo y en consecuencia la rotura de estas fibras, disminuyendo la merma del material e intentando obtener lo que serían las cintas de carda o los intermedios textiles con la mayor uniformidad posible. En esta diapositiva tenemos algunos de los ejemplos que se han podido obtener con esta tecnología de carda en cuanto a intermedios textiles. En la parte izquierda podemos ver diversos velos. Velo sería el precursor del no tejido, que es apto para tecnologías de consolidado térmico mecánico. Podemos ver un velo de fibra de vidrio, uno de fibra de carbono o incluso uno de fibra de aramida, que estas fibras sí que son algo más similares a las fibras textiles. Y por otro lado, tenemos la principal novedad de esta tecnología, que es la obtención de las cintas de carga. Las cintas de carga, como veremos más adelante, al final son los precursores de hilatura, que son hilos bastante más gruesos, pero que todavía no están conformados. En este caso serían ejemplos de aramida y de carbono. Vale. Volviendo un poco a los no tejidos, principalmente existen dos tecnologías para su consolidado. Por un lado tenemos la tecnología de consolidado mecánico por agujas, el punzonado, en el cual, como vemos en pantalla, se hace pasar un velo de no tejido entre dos placas y unas agujas con unas barbas. Lo que hacen es subir y bajar para ir cosiendo las fibras y permitirnos obtener un no tejido consolidado. Y luego, como en nuestro caso se estaban utilizando fibras termoplásticas, otra opción fue el consolidado térmico por colandrado. En este caso, el velo del no tejido se hace pasar por dos cilindros calefactados y lo que se realiza es un preconsolidado que nos permite manipular más fácilmente estos no tejidos. Aquí en pantalla podemos ver algunos ejemplos de las diversas tecnologías. Por ejemplo, en la parte izquierda podemos ver un no tejido de fibra de carbono punzonado, que como principales ventajas pues, presenta su manejabilidad y adaptabilidad, principalmente a los moldes. Es posible obtener gramajes elevados con espesores moderados y debido a que no utiliza una fuente de calor, su coste energético de producción es bastante menor. Y además, el hecho de no tener una parte consolidada hace que sea más permeable a las resinas termoestables, muy útil para estas aplicaciones. Y en cuanto a inconvenientes, pues podemos ver que se trata de un proceso mecánico, que existe una alta degradación de fibras por rotura y en consecuencia la generación de partículas. Y por otro lado, vemos lo que sería el consolidado térmico por calandrado, que al final lo que se queda esta parte de aquí, que sería como un precursor de un composite, es decir, como un fieltro parcialmente consolidado térmicamente, que como principal ventaja, pues para el caso de conformado de placas planas, es bastante manejable y no produce la degradación de las fibras, ya que su proceso no es mecánico, es térmico. Y principalmente como desventajas es su imposibilidad de controlar lo que serían los espesores, por lo tanto la adaptabilidad a moldes con geometrías complejas y la necesidad en este caso de tener que introducir al menos un 20% de fibra termoplástica para poder consolidar los velos, con el consecuente coste energético que tiene la aplicación de temperatura. Volviendo a la parte de la hilatura, el segundo paso, si vemos un poco el fundamento textil, es el proceso de afinado y estirado de las cintas de carda, que en el caso de las fibras de refuerzo, principalmente carbono, es un proceso bastante útil.
Aquí lo que se hace es un equipo denominado manual o mechera. Vamos alimentando entre 4 o 6 cintas de la carga obtenidas previamente, y estas cintas lo que van a hacer es pasar por una serie de pares de rodillos que giran a distintas velocidades con el objetivo de estirar esta cinta de carga para volver a convertirla en una con un grosor equivalente a la inicial. Y aquí lo que conseguimos principalmente es, como se ve en este diagrama de pantalla, disminuir las irregularidades con el objetivo de poder obtener un grosor, un título, lo más continuo y lo más estable posible para que luego se traslade a lo que sería la hilatura. Y además, en el caso de las fibras de refuerzo, lo que nos permite es aumentar lo que sería el alineamiento y la dirección de estas fibras. Esta diapositiva vemos lo que sería el proceso con fibra de carbón. Aquí en la parte inferior tenemos 4 botes de carga en los cuales convergen todas las cintas y van pasando por los rodillos de estiraje para finalmente poder obtener un precursor, que generalmente se denomina mecha, que sería el intermedio textil más similar a un hilado. Aquí tenemos un vídeo que no se aprecia demasiado bien de cómo este material va avanzando, es estirado en los rodillos y posteriormente, a través de una mechera de fricción, se le aplica una pequeña torsión para hacer lo que sería la mecha. Es un hilo muy poco consolidado que va a ser el precursor de la hilatura. Aquí los principales diferencias respecto a los procesos tradicionales pues ha sido ajustar el grado de presión y de velocidad de estos cilindros para evitar la degradación de la fibra y definir cuáles serían los parámetros óptimos en cuanto a número de cintas a introducir y los ratios de estiraje adecuados. Y finalmente, en cuanto a las tecnologías de revalorización para la obtención de hilados, pasamos a la hilatura por anillos o hilatura ring spinning. En cuanto a su fundamento textil, esta tecnología, su principal objetivo es estirar, si es necesario, la mecha que hemos visto anteriormente, obtenida con el manual mechero, y cohesionar el hilado mediante la aplicación de torsión. Aquí tenemos un esquema en el cual en la parte superior entraría esta mecha de carga que es estirada a través de los rodillos de estiraje, y este hilo pasa a través de lo que se denomina un cursor o un anillo, que lo que hace es, al hacer girar el uso con muy altas revoluciones, la diferencia entre las fuerzas centrífugas y centrípetas, lo que hacen es cohesionar el hilo mediante vueltas de torsión. Es un poco complejo, pero bueno, en este vídeo de aquí se puede apreciar el proceso de obtención de un hilado fino de aramida reciclado, en el cual, como podemos ver ahora que se separa la imagen con un espectroscopio, ya que giramos alrededor de 25.000 revoluciones, esta diferencia entre el arrastre del cursor, la velocidad de salida de la mecha y el número de vueltas del uso, lo que nos produce es una torsión o retorsión en el hilo que le da cohesión y el aspecto de un hilado tradicional. En el caso de la fibra de carbono, principalmente de las fibras de refuerzo, podemos obtener los hilados con dos tipos de grosores, por decirlo de alguna forma, finos y gruesos. Por un lado tenemos los finos, que son títulos entre 10 y 50 número métrico, el equivalente a 150 gramos cada 10.000 metros o 1.500 gramos, que es el caso de la tecnología ring spinning con estiraje. En pantalla podemos ver algunos ejemplos de hilado de carbono y aramida, pero realmente, al tratarse de hilos tan finos, sus aplicaciones para composites están muy limitadas, ya que los precursores que obtenemos tienen muy bajo gramaje. Realmente estas aplicaciones suelen utilizarse en el ámbito de la indumentaria, por ejemplo, en el caso de la aramida para prendas ignífugas o prendas resistentes al corte, y en el caso de la fibra de carbono se pueden utilizar, por ejemplo, para la disipación de cargas electrostáticas. Y en el caso de los composites, que realmente es el que nos interesa, tenemos lo que denominamos los títulos gruesos. Títulos gruesos hacemos referencia a mayores a 300 tex, 300 gramos cada 1.000 metros, que sería el equivalente ligeramente superior a un 3K habitual en la industria de la fibra de carbono. En este caso se utiliza la tecnología de ring spinning con estiraje o sin estiraje en función de las características del hilo, y aquí la única diferencia respecto a las técnicas anteriores es el diámetro del anillo, ¿vale? Que va relacionado con el grosor del hilo.
Aquí podemos ver algunos ejemplos de hilados de carbono y aramida obtenidos con estas tecnologías y un poco los que serían los vídeos de la obtención. El que tenemos actualmente en reproducción sería un filamento de fibra de carbono reciclada, en este caso con poliamida. Y en la parte izquierda de la pantalla podríamos ver lo que sería la obtención de un hilo, en este caso era bastante grueso, de aramida reciclada, con un 90% de aramida y un 10% de poliamida. Y finalmente, una vez se han obtenido estos hilos, el objetivo es tejerlos con la finalidad de poder obtener intermedios que sean manejables, como los típicos tejidos que podemos encontrar en la industria de los composites. Para ello, lo que se está haciendo en el caso de ITEX es utilizar un telar experimental que nos permite obtener en cada batch, a través de una única bobina, tejidos de 1 metro cuadrado, es decir, 2 metros de longitud por aproximadamente medio metro de ancho, y en el cual, debido a su versatilidad, lo que podemos hacer son diversas estructuras, como veremos a continuación, para ir un poco más allá de lo que serían las estructuras convencionales en los composites, como el plane, el twill o los satenes y derivados. En imagen podemos ver lo que sería un tejido algo más complejo, que es la tejeduría de un tejido unidireccional, en el cual estamos combinando filamentos de carbono continuo con filamentos de carbono reciclado. Y el que tenemos en reproducción ahora mismo, que sería un tejido 100% con hilo reciclado de fibra de carbono. En este caso no se aprecia muy bien la estructura, pero en este caso la estructura era un 5HS, que es muy habitual en la industria aeronáutica. En esta diapositiva se pueden apreciar cuáles son las principales estructuras que se han ido obteniendo en estos últimos años con los hilos reciclados, que serían las que vemos en pantalla. ¿Vale? En el caso de la imagen C, tenemos un satén de 5, un 5HS. Aquí podremos ver una estructura tipo un tafetán, un plane. Aquí tenemos un twill 2.2, una sarga. Un tejido 100% unidireccional con hilo reciclado o incluso un tejido hibridado con filamento de fibra de carbono virgen con filamento reciclado, que esto es lo que nos va a permitir, como veremos más adelante, es mejorar las propiedades mecánicas de los composites. Y aquí algunos casos diferentes. Tenemos otro ejemplo de tejido unidireccional 100% carbono, el detalle del tejido híbrido de filamento reciclado con filamento virgen, incluso algunos tejidos que se han podido obtener con aramida reciclada. Dentro de estas tecnologías, las principales, a modo de resumen, las principales ventajas que hemos podido observar a lo largo del desarrollo y realización de estos tejidos con fibra de carbono reciclada y en su comparativa principalmente respecto a los no tejidos, que son los actualmente más utilizados a nivel de revalorización, es que realmente cuando realizamos un tejido con hilo de fibra de carbono reciclada que contenga alrededor de un 45-55% de fibra termoplástica, lo que obtenemos ya son intermedios textiles que denominamos ready to use, ¿vale? Es decir, tenemos ya hilos híbridos con la matriz termoplástica y la matriz de refuerzo para pasar a un proceso de prensado de composites termoplásticos. Además, en este caso tenemos estructuras textiles que denominamos lineales, que lo que nos permite es orientar estas fibras o finalmente lo que van a ser los esfuerzos mecánicos en la dirección de aplicación de los hilos. Y esto al final lo que nos va a permitir es realizar estructuras textiles que van a ser más maleables y más adaptables a geometrías complejas o incluso para mejorar lo que sería el solape en la construcción de productos. Y como comentado anteriormente, tenemos la posibilidad de hibridar o incorporar bien en los hilos o en los tejidos filamentos continuos para mejorar sus propiedades o producir su comportamiento mecánico. Y aunque la imagen no se aprecia muy bien, este sería el aspecto de un composite termoplástico con filamento reciclado una vez termoconformado. Es decir, el aspecto estético es algo más estético que los no tejidos, ya que nos permite visualizar lo que sería la estructura del tejido, como en el caso de los tejidos con fibra virgen continua. No obstante, este reciclaje, obviamente no todo es bonito.
¿vale? Realmente estamos trabajando con fibras cortadas y cuando lo sometemos a un esfuerzo de tracción, su comportamiento va a ser muy diferente al de un filamento continuo, ya que obviamente tenemos una discontinuidad en el composite. Hay que tener en cuenta que estas fibras, en el mejor de los casos, tienen longitudes de alrededor de 60%, de 60 milímetros, perdón. Como vemos en este diagrama, cuando tenemos un composite compuesto por filamentos vírgenes, tenemos una continuidad a lo largo de la probeta. Por lo tanto, cuando realizamos un esfuerzo de tracción, lo van a soportar las fibras en su totalidad. No obstante, cuando tenemos un producto reciclado, aunque sea un hilado, nos va a ocurrir igual que en el caso de los no tejidos. Es decir, tenemos discontinuidades que son más grandes que realmente la dirección del esfuerzo. Por lo tanto, la rotura generalmente se va a producir por la matriz. Por ello, aunque estos composites realmente no son aptos para aplicaciones estructurales, ya que no podemos predecir su comportamiento, sí que tienen salida para aplicaciones de alto valor añadido, ya que mediante la combinación de filamentos continuos con filamentos vírgenes, lo que vamos a hacer es mejorar por un lado las propiedades mecánicas y por otro lado, como hemos visto en la diapositiva de lo que serían los costes energéticos, realmente estamos aplicando un material reciclado que le damos salida y al final el impacto ambiental o el ciclo de vida del composite, aunque no sea 100% reciclado, si añadimos una pequeña parte de este siempre va a bajar. Todos estos ensayos, como veremos también más adelante, lo que nos han permitido es determinar que en el caso de los tejidos obtenidos con filamentos de fibra de carbono reciclada, el parcial alineamiento y direccionamiento de estas fibras lo que nos permite es obtener unas propiedades mecánicas mejoradas respecto a soluciones actuales como son los no tejidos. Aparte de esto, bueno, aparte de los tejidos, existen multitud de tecnologías textiles que podemos utilizar para mejorar o hibridar estos hilados reciclados, como puede ser la tecnología de braiding no trenzado que vemos en pantalla, que nos va a permitir obtener cintas tejidas, cintas tubulares, etcétera, o incluso cintas híbridas, incluso la aplicación de tejidos Tow Sprit. Y además existen otras tecnologías de hibridación, en el cual no solo en el tejido, sino en los propios hilados, lo que podemos hacer es combinarlos con filamentos continuos para mejorar estas propiedades de resistencia principalmente a la tracción. O incluso para poder añadir funcionalidades a estos hilados, como puede ser en el caso de filamentos conductores, filamentos de fibra óptica, sensores o similar. Y por último, otra tecnología que también se está estudiando en este momento para mejorar estos hilados reciclados es la tecnología de melt coating. Esta tecnología es muy similar a la que se utiliza para recubrir de plástico lo que serían los cables eléctricos, y aquí en este caso lo que estamos haciendo pasar es o las cintas o los filamentos de carbono reciclado por una matriz de extrusión, en la cual lo que nos permite es recubrirlo con el material termoplástico con dos objetivos. Por un lado, el de protegerlo, ya que estas fibras están embebidas y no pueden salir, y por otro lado también nos puede servir para ajustar el contenido termoplástico o el ratio de fibra matriz y de refuerzo. Y ahora para ver un poco más realmente cuál ha sido la aplicación de estas tecnologías y algunos casos de éxito. Obviamente esto lo llevamos trabajando con empresas desde hace bastantes años, pero en este caso, por motivos de confidencialidad, únicamente os vamos a poner lo que son aquellos intermedios y composites desarrollados en el marco de proyectos con financiación pública. Esta diapositiva de pantalla tenemos dos proyectos internos de ITEX, fueron financiados en el 2021 y 2022 por la Generalitat Valenciana, que fueron los que realmente nos permitieron estudiar las posibilidades de adaptación de estas tecnologías textiles para realmente obtener lo que serían los intermedios. Estos proyectos son el Regenera 1 y Regenera 2, que lo que nos permitió es adquirir la maquinaria, su búsqueda y realmente el germen de esta tecnología. Esto continuó en el año 2023 con el proyecto Reficom, en el cual se quiso ir un paso más allá e investigar el desarrollo y la producción de textiles híbridos, es decir, la combinación con filamentos continuos o incluso la incorporación de filamentos o fibras naturales para hacer lo que serían composites sostenibles, todo basado en las tecnologías de Carda que hemos visto. En segundo lugar,
tenemos un proyecto de excelencia cervera, el denominado Osiris, que ya hemos presentado en varios eventos como MADCOM o Composites Madrid, que está financiado por el Ministerio de Industria del CEDETI, en el cual, bajo la coordinación de Geiker y en colaboración con Implas y CIDAUT, hemos establecido una red de excelencia cervera en la cooperación estratégica de tecnologías para la economía circular de los composites, para revalorizarlos mediante estos tres ejes. Principalmente lo que buscamos era metodologías de reciclado, la valorización de estos productos intermedios, en el caso de textil, en el caso de ITES, perdón, las fibras de refuerzo, y finalmente ver su aplicación en cuanto a composites y materiales de alto valor añadido. Algunos de los principales resultados de este proyecto es, en base a las tecnologías que he comentado anteriormente, el desarrollo de demostradores, como vemos en pantalla, principalmente con matriz termoplástica. En pantalla podemos ver lo que sería la obtención de distintas placas planas o organosheets, principalmente de polipropileno, poliamida y poliéster, con las fibras de refuerzo reciclada, y finalmente se ha verificado cuál sería su adaptabilidad o procesabilidad en cuanto a geometrías complejas. Aquí podemos ver este molde complejo que tenemos, cuál sería el aspecto de un no tejido, incluso el aspecto de un tejido con fibra de carbono reciclada, así como diversos demostradores más estructurales o de aplicación, con un perfil omega, en el cual podemos ver la diferencia entre un tejido virgen y en la parte inferior un tejido reciclado, o incluso artículos deportivos como un sillín. Estas tecnologías, como he comentado antes, principalmente debido a la necesidad de utilizar una fibra termoplástica, su mejor uso sería los composites termoplásticos, pero no obstante, mediante este proyecto también lo que hemos hecho ha sido validarlos con matrices de resina termostática. Aquí podemos ver algunos ejemplos de lo que serían productos obtenidos a partir de no tejidos o incluso tejidos. Desde productos decorativos como una jardinera, esto sería la tapa de la guantera de un coche, palas eólicas, aquí podemos ver su sección transversal, o incluso en este caso tenemos un perfil omega en el cual, para mejorar sus propiedades mecánicas, en la parte exterior se introdujo un tejido de filamento continuo, pero en lo que sería la parte interior, los núcleos, lo que se hizo fue una combinación de diversos tejidos y no tejidos con fibra de carbono reciclada, que lo que nos permiten es disminuir la cantidad de material virgen utilizado para llegar a conseguir espesores o pesos que requeríamos. Otro de los principales estudios que se ha realizado, en este caso en colaboración estrecha con CIDAUT, ha sido la funcionalización de estas fibras de carbono recicladas para mejorar lo que sería la adhesión entre la fibra de matriz y refuerzo. Aquí realmente lo que se estudió y se trabajó fue la funcionalización de las fibras de carbono mediante la aplicación de silanos para compatibilizar esta fibra con esta matriz. Se realizaron diversos estudios, ya que la fibra de carbono reciclada viene completamente limpia y su superficie es muy poco activa a estos intermedios. Se hizo un estudio de cómo realmente se podía llegar a aplicar el silano mediante la oxidación de estas fibras con ácido nítrico y posteriormente ver realmente cómo se podía compatibilizar y si realmente cuando realizamos un composite termoplástico este proceso nos mejora las propiedades mecánicas, y los resultados fueron bastante positivos. Y luego esta parte de aquí, esta parte la ponemos en primicia, ya que es un desarrollo que todavía no hemos presentado públicamente, pero creemos que va a ser un desarrollo bastante importante, y es la conversión de las cintas de Carda en tapes termoplásticos. Este proceso es un proceso desarrollado por parte de ITEX, que también tenemos bajo protección, y en el cual, mediante la aplicación de diversos pasos de estiraje y de consolidado térmico, lo que hacemos es consolidar estas cintas de Carda que hemos obtenido previamente en formatos de cintas unidireccionales que podrían ser aptas para aplicaciones de ATP y AFP o incluso para la obtención de tejidos tipo Tower Sprint. En la actualidad, nuestra limitación de composición ha sido de un 65% de fibra de carbono y 35% de poliamida, pero creemos que a corto o medio plazo se va a poder aumentar el porcentaje de fibra de carbono para su utilización con aplicaciones termostables. Y por último, en último lugar, tenemos el proyecto europeo Airlight Biocom,
el cual se inició en el año 2023, ¿vale? Bajo la coordinación de ITEX, en el cual un consorcio europeo de 15 partners, en los cuales podemos encontrar desde universidades como la Universidad de Coventry en el Reino Unido o la Universidad de Kaiserslautern en Alemania, centros tecnológicos como el IW, el Centro de Desarrollo Tecnológico Aeroespacial de Alemania, DLR, y partners industriales, y partners industriales como Acciona, FEXA, Fiat y Aciturri, con los cuales pretendemos el desarrollo y la búsqueda de nuevas materias primas que sean sostenibles y principalmente de base biológica para permitir la circularidad de materiales compuestos o materiales de bajo peso. Entre ellos se van a construir, aquí lo podemos ver en el logotipo, 4 demostradores en entorno relevante. Por un lado, de la mano de Fiat, se está desarrollando un spoiler y la superficie de un maletero. En el caso de Acciona, se está realizando un elemento de ingeniería civil, que sería el recubrimiento de túneles por pultrusión. Y en el caso de Aciturri, se está estudiando la posibilidad de realizar una pieza de aeronave en base a estas bioresinas y materiales o fibras recicladas. Uno de los principales hitos conseguidos en la anualidad anterior en este proyecto, fue la selección, en este caso bajo la coordinación de ITEX, de las fibras sostenibles que son aplicables para los distintos use cases y que tienen compatibilidad con las resinas. Pues en colaboración con la Universidad de Kaiserslautern, se pudo determinar que para estos distintos use cases las principales fibras que podemos utilizar son los filamentos continuos de basalto y carbono para aplicaciones de altos requerimientos mecánicos. En el caso de las fibras recicladas, las que hemos visto anteriormente, la fibra de carbono, de aramida y de vidrio. Y de forma adicional se está estudiando la utilización de otras fibras que realmente son sostenibles por sus procesos de producción, como son fibras inorgánicas como el basalto, que tiene un comportamiento a medias entre el carbono y el vidrio, por decirlo de alguna forma, más similar al vidrio, y fibras naturales de bajo impacto ambiental, como serían el lino y el caño. En uno de los primeros estudios que se ha realizado, lo que nos ha permitido es obtener diversos composites termoplásticos y nonwovens con el objetivo de caracterizar estas fibras en cuanto a sus propiedades mecánicas. Como he comentado anteriormente, estas fibras son discontinuas y las características mecánicas no son las que habitualmente tenemos en mente en el caso de los composites. Es decir, en el caso de un composite tradicional, sabemos que el esfuerzo a flexión de una fibra de carbono, esfuerzo a atracción, es generalmente más elevado que el del vidrio. Pero en el caso de las fibras discontinuas o fibra cortada, estas propiedades no siempre son así. Con este estudio lo que hemos permitido es, nos ha permitido determinar, que en el caso del módulo de tensión, la combinación de fibra de carbono y de basalto y la fibra de carbono son las que mayor módulo de ion tienen. En el caso de la flexión, nos ocurre algo que no es lo habitual en los composites habituales de fibra larga, y es que los módulos de flexión son realmente similares entre la fibra de vidrio y la fibra de carbono. Y en el caso del impacto, nos llevamos una grata sorpresa al ver que las fibras de aramida presentan un comportamiento mucho mejor que, por ejemplo, las fibras de vidrio habitualmente utilizadas, y realmente incluso hasta 7 u 8 veces superior a la fibra de carbono. Otro de los principales desarrollos que se pueden aplicar con las tecnologías que hemos visto de recuperación de fibra de carbono principalmente es la generación de los no tejidos, y en este caso con estos no tejidos también por parte de ITEX lo que se ha hecho es revalorizarlos en productos de alto valor añadido como los honeycombs. Aquí en pantalla podemos ver unos honeycombs obtenidos con fibra de carbono reciclada con alrededor del 30% y un 70% de poliamida, que en el caso de combinarlos en las top y bottom layers con tejidos continuos, su aspecto y su resistencia se va a asemejar mucho a los honeycombs habituales. Principalmente, la gran ventaja de estas tecnologías es que no se utilizan adhesivos
y que principalmente es apto para materiales termoplásticos, con un proceso de fabricación propio que lo que nos permite es el corrugado y el conformado de forma continua. Y por último, para acabar en cuanto a resultados, este realmente es el más interesante. Este realmente se realizó para ver las propiedades aeronáuticas de los composites desarrollados en el producto. Y aquí lo que se realizó fue un estudio a nivel de composite termoplástico de cuáles eran las características mecánicas de un tejido realizado con fibra de carbono reciclada, que es el que podemos ver en la parte central de la pantalla, y lo que sería un tejido 100% con filamento continuo. Es decir, aquí lo que queríamos ver es a qué nivel de resistencia mecánica se encontraban los intermedios textiles que se realizan con fibras recicladas. Y nos llevamos una grata sorpresa porque aunque esperábamos que los resultados de tracción fueran realmente bajos, si comparamos el no tejido respecto al elemento tejido, a igualdad de condiciones de presión, temperatura y compactación del composite, vemos que el módulo de tracción es ligeramente más elevado y aproximadamente un tercio inferior a lo que sería el filamento continuo. Por lo tanto, aquí la posibilidad o la solución de mezclar filamentos continuos con filamentos reciclados, lo que nos va a permitir es posicionar los composites a un punto intermedio, es decir, por donde tengo el cursor. Es decir, vamos a mejorar sus propiedades mecánicas. Y en el caso del módulo de flexión, lo que sí que podemos observar es que independientemente de que introduzcamos o no filamentos continuos, esta alineación de las fibras lo que nos hace es permitir soportar en mayor medida los esfuerzos de flexión, en el caso de las estructuras tejidas con fibra reciclada, respecto a lo que serían los no tejidos que se encuentran de forma aleatoria distribuidos. Y otro resultado bastante esperanzador fue la del ensayo del punch test o ensayo de impacto, en el cual la energía absorbida de estos intermedios textiles con fibra reciclada, que son los que tengo en el cursor, presentaban energías bastante más elevadas que los no tejidos y en algunos casos, en función de la fuerza de impacto, muy similares a lo que son los tejidos vírgenes. Y además, cuando analizamos el daño que sufre este composite, vemos que en el caso de los no tejidos, que estas fibras están dispuestas de forma aleatoria, lo que sería el daño, la grieta y las fisuras son bastante más elevados que en el caso del tejido obtenido con fibra de carbono reciclado. Y obviamente con el tejido comercial de filamento continuo, estos daños son bastante menores. Pero la combinación de fibras también nos va a permitir realizar este estudio para las aplicaciones aeronáuticas del proyecto. Y por último, para concluir, bueno, pues queríamos dejar algunas notas de lo que pensamos que son los próximos pasos necesarios para mejorar estas tecnologías de revalorización y cuál sería principalmente por parte de ITEX y de todo el equipo involucrado en estos proyectos el futuro esperado para estas tecnologías y cómo creemos que se pueden aplicar. Bueno, un poco los próximos pasos, ahora que ya se han sentado las bases de cómo utilizar estas tecnologías textiles, es realmente, en base a los resultados que hemos visto anteriormente, validar estas propiedades mecánicas de tejidos hibridados y ver cuál es su efecto en cuanto a las propiedades mecánicas y en cuanto al impacto ambiental a medida que se va aumentando estos porcentajes de fibra virgen o de filamento reciclado. Por otro lado, un aspecto que se está trabajando activamente para mejorarlo es realizar todas las modificaciones tecnológicas posibles para llegar a porcentajes de fibra de carbono elevados en los hilados finales. Actualmente los hilos que obtenemos estamos con un 60-65% en el mejor de los casos de fibra de carbono reciclado y nuestro objetivo sería a corto o medio plazo poder llegar a porcentajes de fibra de carbono entre el 80 y el 90%, algo que realmente es bastante complejo. Una forma de llegar a esto ha sido la adquisición de una planta de pirólisis propia con el objetivo de poder jugar con las longitudes de fibra y ver si realmente así somos capaces de obtener mayores características mecánicas. Y por otro lado, actualmente estamos realizando las primeras pruebas con material preconsumo, es decir, con recortes no curados o con material procedente de solvólisis, con distintos grados de limpieza
Y realmente los resultados son esperanzadores y nos permiten afirmar que es posible utilizar estas tecnologías no solo con fibras pirolizadas. Y por otro lado, dos grandes vías de estudio a corto o medio plazo es la mejora en la funcionalización y compatibilización de las fibras, es decir, al igual que los filamentos que se venden a nivel comercial llevan su propio sizing, deberíamos ser capaces de en los materiales reciclados aplicar sizings acordes a las matrices que se vayan a utilizar. Y por otro lado, realmente la validación de estos test termoplásticos, ya que es un proceso productivo que a nivel de operatividad y de costes económicos va a ser más rentable que los hilados, ver cuál sería su aplicación en tecnologías de ATL o AFP, incluso en la tejeduría de tubo splits. Y un poco el futuro esperado con este estudio finalmente pues es que se pueda llegar a validar en composites y en entornos relevantes la posibilidad de transferir y escalar esta tecnología a partners industriales para dar una solución a nivel por lo menos español de estos residuos y que en un largo plazo, por decirlo de alguna forma, realmente estas tecnologías nos permitan que se utilicen para sectores masivos que tengan requerimientos mecánicos moderados, como por ejemplo la automoción, deportes, mobiliario, etc. El objetivo, que es un poco utópico, de llegar a porcentajes cercanos al 100% de fibra de carbono y sobre todo validar y buscar aplicaciones para estos tapes o estos internos. Y esto es todo por mi parte. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Iván, por compartir con nosotros parte de vuestro conocimiento en iTex. Eh, Ha sido un gran webinar y tenemos varias preguntas, así que sin más dilación, comienzo a leerlas, ¿vale? En primer lugar, Sonia García te pregunta cuál es la longitud mínima de fibra reciclada para obtener un hilo y para obtener un mat. Vale. Aquí actualmente nos estamos moviendo con longitudes entre los 40 y 60 milímetros que se pueden extender a los 30 o incluso 80. En el caso de los hilados, cuanto más cercanos estemos a 60 milímetros, mayor va a ser la calidad del hilo obtenido. Y en el caso de los no tejidos, con longitudes entre 20 y 30 milímetros es posible obtenerlos. De acuerdo. Óscar González pregunta en el chat si es posible, por favor, realizar las preguntas en preguntas y respuestas, porque así luego le podemos facilitar a Iván vuestros correos para que os amplíe la respuesta. Bueno, Óscar González comenta que le interesa saber más y quiere saber si existe algún curso diplomado para aprender más al respecto. No sé si en ITEX estáis dando formación ahora mismo, Iván, en este sentido, o si tú le No, podrías recomendar en concreto algún en este curso sentido, para... no, en concreto en este sentido no tenemos ninguna información prevista ni relacionada con ello. Y realmente que exista información por ahí, pues la verdad que yo a día de hoy no la he conseguido encontrar. Es un proceso propio nuestro y de momento no. Sí que sabemos de otra gente que lo está haciendo a nivel europeo, a menor escala, por decirlo de alguna forma, pero no tenemos constancia de ningún curso similar. Si te parece, Óscar, plantea esta pregunta en la zona de preguntas y respuestas y le pasaremos tu correo a Iván y que él pueda darte referencias de esta formación europea que habías comentado, ¿vale, Iván? Vale. Bueno, seguimos. Raúl Poblador dice, en el sector industrial hay muchos equipos de fibra de vidrio tipo depósitos y bueno, hace una pregunta un poco compleja. A día de hoy, ¿cómo podemos gestionar estos materiales para su valorización? Ya que muchos de los procesos sobre los que nos has hablado hoy están en investigación y o en fase de pruebas. Vale, bueno, es una pregunta bastante compleja.
Pero bueno, a modo de resumen, realmente la forma de gestionar estos materiales, pues bueno, sabemos que existen instalaciones industriales, sobre todo europeas, que nos permiten pirolizar los residuos. Su proceso de gestión realmente no sé cómo funciona, pero bueno, yo creo que ellos sí que podrán estar interesados en adquirir este tipo de materiales. Y bueno, una vez obtenido lo que sería esta fibra limpia o sin la matriz, realmente los procesos de hilatura están en fase de investigación y pruebas semi-industriales, en nuestro caso, pero por ejemplo lo que es la fibra de vidrio en el caso de los no tejidos sí que sabemos que es algo que se está utilizando en la actualidad, ya que los no tejidos es una de las soluciones comerciales para estas fibras. De acuerdo. Pasamos a la siguiente. Arnau Martínez te pregunta si tenéis calculada la pérdida total en el proceso de reciclado, en concreto desde la carga hasta la hilatura final. Sí, ese es un aspecto que en todos nuestros trabajos o proyectos verificamos. No tenemos un valor numérico exacto, ya que depende mucho de la tipología del hilado, del grosor, del número de pasos necesarios, pero habitualmente si reducimos un 80% en carga, realmente podemos llegar a obtener un hilo tras todos los procesos, incluso la tejeduría, de alrededor de 65%. ¿Vale? En el caso del hilado, la pérdida puede estar entre un 15 y un 20%. Y en el caso de los no tejidos, como hay muchos menos procesos, la pérdida puede estar como máximo en un 5%. Todo esto va a depender en función de la calidad de las fibras, ya que las fibras recicladas desafortunadamente son muy heterogéneas en cuanto a calidades. Vale. Siguiente pregunta de Daniel Bermúdez. Dice si es posible usar las tecnologías de reciclado químicas para matrices termoestables, recuperando la resina epoxi, por ejemplo. Sí, bueno, esta pregunta se sale un poco más de mi ámbito y de mi campo, pero bueno, uno de los objetivos y principales soluciones de las tecnologías reciclado-químicas como la solvólisis es disolver estas matrices y como tal no se recupera la resina epoxi, pero sí que se pueden recuperar algunos monómeros que con ciertos procesos de depuración entiendo que pueden llegar a producir otras resinas, bien sea epoxi o con grupos químicos derivados. Perdón. Vale, de acuerdo. Arnau vuelve a preguntar si tenéis resultados de comportamiento mecánico de los tapes que nos has contado en primicia, que te lo agradezco, Iván, de los tapes termoplásticos con fibra reciclada consolidados, o solo se ha desarrollado el Stretton Tow, perdón. Vale, realmente desafortunadamente este equipo se puso en marcha a medias a principios de este año y no tenemos todavía resultados de comportamiento mecánico, ya que estamos intentando obtener un tejido para poder caracterizarlo posteriormente. Estamos ajustando ratios de matriz termoplástica. Esperamos en los próximos meses tener un portfolio de todo el comportamiento mecánico. No. Yo creo que para MATCOM 25 lo tendréis. Seguro. Bueno, pues de momento no tenemos más preguntas. Digo de momento porque suele ocurrir que en este impasse, así puedes beber un poco de agua, Iván, ¿vale? En este impasse bueno, que si nos despedimos, que si no, normalmente siempre suele haber alguna pregunta más. Entonces, ¿vale? De hecho, ya hay dos preguntas más eh, que te leo, ¿vale? No te dejo beber agua. Sara Ceacero dice, muy interesante el webinar. Estaría interesado en desarrollar aplicaciones para este tipo de fibra y también en hacerla más atractiva a nivel industrial. Gracias. Bueno, más que una pregunta, es un comentario. Ujú. Eh, Perfecto. Te pondremos en contacto con Sara, ¿vale? Vale. Iván, ¿vale, Ujú. Sara? Y Cristina Elicechea comenta, muchas gracias Iván por tu seminario, como siempre tan interesante.
Para fabricar los mats o tejidos no tejidos, ¿podéis partir de material triturado por procesos mecánicos? Vale, a ver, esta pregunta es un sí, pero no. Vale, para poder realizar los procesos de no tejidos, realmente necesitamos tener el material en formato fibra. Es decir, si va a contener la matriz principalmente termostable o no tiene la flexibilidad o formato de una fibra, es imposible entrelazarlo y obtener un material continuo. Vale. Gracias, Cristina, por estar ahí por tu pregunta. Como os decía, no tenemos más preguntas de momento, así que es turno de Óscar González. Porfa, escribe preguntas y respuestas, porque si no, luego no vamos a tener perdona, Iván no va a tener tu correo, ¿vale? Bueno, como os decía, os invito a que vengáis al próximo webinar de iMac, ¿vale? Se titula Eco-composites reforzados con fibras naturales y nuestro colega Alberto López de la Universidad del País Vasco nos hablará del diseño, fabricación, caracterización físico-mecánica y aplicación de estos ecocomposites a un caso práctico, ¿vale? Este webinar será en septiembre porque de momento vamos a cerrar los webinars de este año y volvemos en septiembre, ¿vale? Óscar González no me escucha, así que te lo leo por el chat, ¿vale? Ujú. ¿Se tiene pensado crear alguna máquina comercial para llevar a cabo el reciclaje o la idea es crear el material reciclado para su comercialización? Vale, a ver, bueno, por parte de ITES nuestro objetivo al final es generar el conocimiento y transferirlo a las empresas. Nosotros en la actualidad lo que tenemos es una planta piloto semi-industrial, las cantidades que podemos obtener no son elevadas, pero nuestro objetivo no es comercializar este producto. Nuestro objetivo es, pues a través de proyectos con empresas, poder transferir estas soluciones o incluso la tecnología. Por lo tanto, lo que es la comercialización y la realización de una etapa más industrial se sale un poco de nuestro scope. De acuerdo. Eh, Coldo Gondra, tienes que escribir en preguntas y respuestas. Bueno, te da las gracias y dice que es muy interesante la ponencia. Un placer tenerte aquí, Yes. Coldo. Sara te da un saludo, muchas gracias. Y bueno, creo que por el momento, preguntas y respuestas. Ah, vale, lo habías hecho en preguntas, perdón. Es que finalizado el chat. Es que cuando se escribe en el chat y en preguntas y respuestas es un poco mareo, pero bueno. Pues, pues muchísimas gracias, Iván. Yo creo que de momento no tenemos más preguntitas. Aunque tú ya nos has hablado de cuáles son los próximos pasos y de y cómo veis el futuro desde iTex, te has adelantado la pregunta final que Mm. normalmente hacemos en los webinars de AEMAT. Sí que me gustaría, bueno, que cierres el webinar pues con tu reflexión final. ¿Cómo Vale, ves la utilización de los refuerzos en el sector de materiales compuestos? ¿En qué sector? No sé. eh, tus impresiones. Llevas trabajando ya, si no recuerdo mal, 6 años, 7 años en ITEX, ¿no? En este tema. eh, cinco. ¿O 5? Sí, sí. Bueno, son años ya, ¿eh? Mm. Y eres experto en tejidos. Entonces, bueno, pues nos interesa tu opinión. Y con esto, pues cerraríamos el webinar. Perfecto, pues gracias de nuevo, Elena. Y bueno, realmente esto es el germen de la tecnología de revalorización. Hay muchas aplicaciones y al final un poco nuestro objetivo es ir probándolas en distintos sectores, sobre todo en colaboración con empresas, para buscar una solución a largo o medio plazo.
¿Cuál es mi punto de vista? Bueno, yo creo que al final la gestión medioambiental de estos composites, al igual que ocurrió con los plásticos hace unos años, ahora es algo que no llega a ser del todo normativo o legislativo, pero en breve, en próximos años, nos encontraremos con que va a ser un requerimiento legislativo. Actualmente existen los no tejidos, es la solución comercial más económica, más sencilla y más instaurada a nivel industrial, pero tiene bastantes limitaciones. Y bueno, un poco al final es lo que he comentado al final de la presentación. En el momento combinemos material reciclado con material virgen, lo que vamos a hacer es maximizar las propiedades mecánicas respecto a las soluciones actuales y por otro lado, debido a la energía tan intensa o tan elevada que tiene la producción de fibra de carbono, aunque sea una pequeña cantidad que vayamos a introducir de material reciclado en nuestro composite, siempre lo que vamos a hacer es disminuir su impacto ambiental. Por lo tanto, el objetivo y la visión a largo o medio plazo es buscar un equilibrio entre material reciclado y material virgen que nos permita conseguir aplicaciones de altas propiedades mecánicas y bajo peso con el menor impacto ambiental posible. Pues estoy segura que lo lograréis. Muchísimas gracias, Iván, Muchas gracias. y, y nos vemos en breve. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.